Les dije que ya no las utilizamos en nuestro medio. Solo sé que se porque utiliza son para el pruebas anticoagulante muy si trata de subjetivas, eso. que dependen de Para lo la que yo prueba de vea. Puede anticoagulante. ser que yo tenga una mancha en el ojo y vea más manchas de las que tiene mi paciente, ¿no es cierto? Entonces es muy subjetivo. El tiempo de sangría les dije que se hace en el lóbulo de la oreja y consiste en apretar un poquito el lóbulo, limpiar y pinchar como una lanceta. Ustedes ya conocen las lancetas. Las lancetas tienen una aguja muy finita que normalmente está calibrada de 27 a 29. Mientras más alto el número, la aguja más finita. Y además, algo importante que ustedes tienen que recordar, que solo tiene 2 milímetros de profundidad. Entonces no vamos a pinchar más de eso. Un arete perfora más, ¿no? Entonces se aprieta, se pincha y después inmediatamente se toca con un papelito filtro, que normalmente es un redondito de 4x4, 5x5, y cada 30 segundos vuelvo a tocar la gotita. Y dependiendo cuántas gotitas tenga, voy a sumar el tiempo. Si tengo 3 gotitas, el tiempo de sangría de ese paciente será 1 minuto 30 segundos, ¿no? Y el valor de referencia de la prueba de coagulación es de 1 a 3 minutos, del tiempo de sangría, perdón, es de 1 a 3 minutos. Esta prueba está en relación directa con la producción del factor 10 y la protrombina. Entonces, cuando el tiempo está muy prolongado, significa que hay una lesión hepática y ese hígado no está pudiendo sintetizar la protrombina. Y si no hay protrombina, no hay coagulación. ¿Ya? Les comento esto porque tuvimos un estudiante que estábamos haciéndole la prueba y yo me quería morir porque eran 15 minutos y esa oreja seguía sangrando. Paró a los 18 minutos. Entonces lo mandamos al médico y sí tenía un problema hepático. Él no sabía que tenía una hepatitis. Más bien que era una hepatitis tipo C, ¿no? No era una hepatitis B. Que ya sabíamos que él no estaría terminando la carrera. Ahora, el tiempo de coagulación, normalmente utilizamos 3 tubos de ensayo y en cada tubo, por comodidad, se colocan 3 ml. La norma dice 5, ¿no? Pero podemos colocar 3. Y esos 3 tubos los colocamos en un baño María. El baño María tiene que estar a 37 grados. Entonces, ni bien sale la sangre en la punta de la aguja, yo largo mi cronómetro y ese cronómetro va a medir hasta el tiempo que tarda en vaciar la sangre en los tubos y los llevo al baño María. Después de 2 minutos, empiezo con el primer tubo y tengo que hacer ese movimiento. Y lo voy a controlar cada 30 segundos. Entonces, cuando vuelvo totalmente mi tubo y se ha formado el coágulo, paso al segundo tubo. Y así hasta que se produzca el coágulo en el tercer tubo. Y a ese momento paro mi cronómetro y controlo mis minutos. El tiempo de coagulación tiene que ser de 8 a 10 minutos. Si está más prolongado, hay una alteración en los factores de la coagulación. Si está muy adelantado, tengo que ver el hematocito de ese paciente y ver si no tiene, por ejemplo, una poliglobulia o tiene una trombocitosis, ¿no? Entonces, por eso la coagulación es muy rápida. La retracción del coágulo es similar a la prueba de la coagulación, que vemos el volumen de coágulo que se retrae, y la prueba del torniquete consiste en poner un tensiómetro e insuflar y después ver la formación de petequias. Y contamos cuántas petequias se han formado ahí. Pero no es una prueba significativa, es muy subjetiva. Puede ser que yo sea pecosa y se confundan mis pecas con petequias, entonces voy a dar un mal resultado. Fíjense, tengo que hacer un diagrama de 2 por 2.5 por 2.5 y calcular las petequias. Entonces, esa prueba es muy subjetiva, ¿no? La prueba de fragilidad capilar es similar a lo que se hacía antes de hacer una sangría. No sé si ustedes han leído la historia de la medicina. Antes, a todos los reyes o princesas que estaban mal, se les practicaba una sangría. Y pensaban que era una forma de sanar o que era lo máximo que había. O si no, les ponían sanguijuelas, ¿no? Conocen las sanguijuelas, que les chupan sangre. Entonces, son pruebas que esas dos están en desuso, porque fíjense cómo se ve. Entonces, son muy
anticoagulación, ya lo vimos, y esta prueba nos va a hablar sobre todo de los factores intrínsecos de la coagulación o de todos los mecanismos que intervienen en la coagulación. Y sí necesitamos sangre venosa sin anticoagulantes. Ahora, esta es la de la sangría que les decía, que generalmente si estuviera muy aumentada, nos va a hablar de una trombocitopenia, tromboastenia, una enfermedad de Von Willebrand, afibrinogenia, etc., o un principio de paranoia. La prueba de retracción del coágulo igual consiste en poner una cantidad de sangre en un tubo y luego ver en qué tiempo hay la retracción, o sea, la sedimentación. Sabemos que por fisiología los glóbulos rojos se comportan como monedas, entonces tienen la capacidad de apilarse. Y cuando se apilan, van a producir una retracción del coágulo y la formación del suero. Y ese es el tiempo que se mide, que normalmente puede oscilar de acuerdo a la cantidad de sangre hasta en 10-15 minutos, ¿no? Y sabemos que si nosotros necesitaríamos ese suero, lo metemos a la centrífuga después de haber medido el tiempo en que hay la retracción del coágulo y vamos a obtener un suero para una prueba de química sanguínea. Ahora, el tiempo de protrombina, utilizamos anticoagulante y es una prueba muy sensible que dura solamente hasta 12 segundos. Nosotros necesitamos el reactivo de protrombina y necesitamos pipetear solo 200 microlitros y se hace por comparación o por triple confirmación. Entonces tengo 3 tubos pequeños que los voy a poner en baño María, le coloco los 200 microlitros de reactivo de protrombina y le agrego al primero 100 microlitros, largo el cronómetro y saco y veo si hay la formación de un coágulo. Y cuando se ha formado el coágulo, que es el coágulo de trombina, apago mi cronómetro y tiene que ser entre 10 a 12 segundos. Si hay un valor normal en 14, 16, 18, significa que tengo que hacer ajustes en los valores de corrección, sobre todo si mi paciente va a ser sometido a una cirugía. Entonces le aplicaré un anticoagulante, ¿no? O perdón, un coagulante. ¿Qué coagulante conocen? ¿Cómo? Coagulante. Vitamina K, fitomenadiol. ¿Se han olvidado de fármacos? Sí, vitamina K. Entonces, estas pruebas valoran la integridad de la vía intrínseca y la vía común. Van a monitorear las deficiencias de todos estos factores, del factor 13, el factor 12, 11, 10, 9, 8 y calibre 1, ¿no? Y también son pruebas que nos van a dar indicaciones sobre enfermedades hepáticas. ¿De qué curso son? Preguntarles. ¿Nombre? Fisioterapeuta. No son. Tenía que ser fisioterapeuta. Entonces, podemos hacer la prueba de la protrombina y la prueba de la trombina, que son similares, solo cambia el reactivo y la diferencia del valor referencial. La prueba de la protrombina es de 10 a 12 y de la trombina de 10 a 16. Entonces, ¿para qué hacemos estas pruebas? Para monitorear. Hay pacientes que tienen tendencia a una trombocitosis, a formar coágulos. Entonces estos pacientes viven con anticoagulantes, como la heparina de bajo peso molecular, ¿no es cierto? Entonces, en estos pacientes tengo que hacer el monitoreo y el control para ver si ellos van a necesitar una corrección de ese medicamento. Y podemos hacer, en nuestro medio no es muy frecuente, la determinación del fibrinógeno, que también necesitamos el reactivo especializado, y lo que determinamos es la cantidad del fibrinógeno después de una coagulación. Sabemos, ¿no es cierto?, qué es lo que pasa cuando se produce la coagulación. Primero se forma el trombo y después el coágulo.
dice coágulos de fibrinógeno que debe deshacerse después en fibrina, ¿no es cierto? Cuando ya se ha reparado la lesión. Entonces podemos medir también la cantidad de fibrinógeno para determinar si ese paciente tiene una buena respuesta frente a una agresión. Los valores normales del fibrinógeno son de 200 a 400 miligramos por decilitro, o lo que llamamos de 2 a 4 gramos por litro. Las medidas internacionales aceptan miligramos por decilitro o miligramos por ciento. Ya. Cuando el fibrinógeno está disminuido, estamos hablando de una hipofibrogenemia o una disfibrogenemia. Quiere decir que no hay una buena producción de fibrinógeno, no hay una buena coagulación y puede ser generalmente un problema genético o con pacientes con infecciones crónicas. Si está aumentado el fibrinógeno, estamos hablando ya sea de una diabetes mellitus o de un infarto agudo del miocardio o algo más profundo como una embolia pulmonar, trombosis, etc. Entonces, en conjunto, las pruebas de coagulación son muchas y nos van a dar unas luces sobre el estado de nuestro paciente y sobre todo su estado del funcionamiento hepático, ¿no? Si nosotros haríamos un extendido, fíjense, las plaquetas son esos pequeños puntitos. Entonces, hoy por hoy, en nuestro medio, contamos con un equipo que se llama el Pulter o con el contador de plaquetas, porque antes se hacía la prueba en un extendido y también es una prueba subjetiva. Si mi reactivo es malo, me va a formar precipitado y si no estoy acostumbrada, fácilmente confundo eso con una tinta que se precipitó, ¿no es cierto? Esos puntitos son muy subjetivos. Y esta es la cámara de Neubauer. La cámara de Neubauer es un dispositivo de vidrio que tiene estos 4 retículos. Estos dos retículos igualitos, uno superior y otro inferior, son muy chiquititos, son vidrio esmerilado y nosotros podemos ver estos 5 cuadrantes para el recuento de plaquetas, ¿no? Entonces necesitamos un líquido especial que nos va a destruir glóbulos rojos y blancos y solo vamos a ver las plaquetas y las vamos a contar en esos cuadrículos o en esos cuadraditos pequeños. Si contaríamos blancos, necesitaríamos contar en los, a ver, son 1, 2, 3, 5 por 5, ¿no? 25 cuadraditos. O en todo el retículo central. Pero las plaquetas solo en esos 5 cuadraditos de los 25. ¿No? Y fíjense, las plaquetas las podríamos ver más o menos así, pero es muy difícil diferenciarlas y tendríamos que contar por lo menos 10 campos. Y esta es nuevamente la cámara de Neubauer. Estos dos son sus 2 retículos que están ampliados aquí. Que si ustedes lo ven, se ve un vidriecito con muchas rayitas, pero que son estos retículos donde contamos los glóbulos blancos. Espero que podamos tener una clase práctica dividida en 2 o 3, donde podamos hacer un hemograma y hagamos básicamente las pruebas de coagulación y esas mismas muestras nocivas. Lo vamos a programar. Ya. Entonces, las plaquetas también están contempladas como un valor importante en lo que viene a ser las pruebas de coagulación. Tienen un valor mínimo de 150.000 a 450.000 por mililitro cúbico y en general decimos que son uno más del coagulograma. Entonces, de forma general, todas estas son las pruebas del coagulograma que deberíamos hacer normalmente, sobre todo para un paciente sometido a una cirugía o con problemas hepáticos, ¿no? Y esos son sus valores referenciales. Doctor, ¿y un hemograma normal hay? No. En el hemograma normal solo contemplamos el recuento de plaquetas. Por eso les decía, tenemos que hablar de un hemograma general y estas son pruebas específicas. Entonces, cuando ustedes tenían que traer sus órdenes, ¿no ves?
¿Consiguieron órdenes? Sí. ¿Cómo son las órdenes? Ahora las van a exponer, a ver. Me las van a mostrar. ¿Cómo? Me dieron en los hospitales. ¿No las trajeron? Gripa. A ver, mostrarnos una orden. Fíjense, su compañero nos ha traído una orden del sur del hospital japonés. Y aquí dice, fíjense en realizar, ¿no? Ustedes pueden tiquear a la izquierda. Dice hemograma completo, que yo les dije que no estoy de acuerdo con el hemograma completo. Dice aparte hemoglobina y hematocrito. Y el hemograma completo ya contempla eso, o el hemograma general. Un hemograma general, ¿qué pruebas contempla? ¿Qué parámetros tiene que tener? La serie blanca, la serie roja. A ver, no les escucho. Uno solo, ¿quién me dice? Ya, tiene que tener frecuencia de glóbulos rojos, ¿qué más? Y blanco. Ya. Y después, ¿qué más? Hematocrito, hemoglobina. Hematocrito, hemoglobina. ¿Y qué más? Volumen corpuscular medio. Volumen corpuscular medio. Después, hemoglobina corpuscular media. Tiene que tener la velocidad de sedimentación globular. ¿No es cierto? Que es la velocidad a la cual van a sedimentar los glóbulos rojos. Y después, ¿qué más tiene que tener? Recuento de plaquetas y fórmula leucocitaria. ¿Qué contemplamos en la fórmula leucocitaria? Los polimorfos nucleares y los mononucleares, ¿no es cierto? Dentro de los polimorfos nucleares están los neutrófilos o segmentados. Y también están los basófilos y eosinófilos. Y dentro de los mononucleares, Linfocitos y monocitos. Muy bien, eso es lo que debe tener un hemograma. Si yo necesito una prueba adicional, como aquí, grupo sanguíneo. Después, tiempo de coagulación y sangría. Tiempo de protrombina. Y si ustedes se fijan, casi todas las órdenes, bueno, esta no, ¿no? Esta de dónde es. Este es un de 8 debe ser de un centro de primer nivel, ¿no? Sí, claro. Porque esta es de tercer nivel y esta es de primer nivel. Ahora, si ustedes se fijan en esta de tercer nivel es más completa, porque tiene mayor cantidad de exámenes. Pero no se olviden que debemos diferenciar pruebas de emergencia y de urgencia. Si yo tengo un paciente politraumatizado que se ha accidentado, ¿cuál prueba será más importante? ¿Un hemograma completo o será mejor un hematocrito y hemoglobina? ¿Por qué? Porque necesita los resultados más rápidos para poder actuar. ¿Qué se supone que pasa con un paciente politraumatizado? La de tipo de Se coagulación. supone que hay una pérdida sanguínea, ¿no es cierto? Entonces yo tengo que corroborar si mi paciente ha perdido y en cuánto está su hematocrito para que confirme a qué nivel es la hemorragia con un servicio de imagenología. Y en caso necesario, tenga inmediatamente que ponerle sangre, aparte del volumen de agua, ¿no es cierto? Entonces una prueba de emergencia donde hay riesgo de vida, para mí es un hematocrito y un hemoglobina. Pero si mi paciente tiene un dolor en la región inguinal y está con náuseas y vómitos, ¿qué le voy a pedir? ¿Qué es lo que necesito ver en el hemograma? Sobre todo los leucocitos, ¿no es cierto? Y si es un niño, tengo que hacer el diferencial si hay una desviación de qué tipo de glóbulos blancos están aumentados o disminuidos. Entonces, ese criterio de urgencia y emergencia lo definen ustedes de acuerdo a la sintomatología del paciente. Y si mi paciente llega inconsciente, ¿qué le voy a pedir? Digamos que no ha tenido ningún golpe, ninguna herida. Sobre todo glucosa, ¿no? ¿Y qué más tengo que valorar?
valorarán en un paciente inconsciente? Nivel de conciencia. Podría ser, pero antes de la gasometría, tengo que saber si mi paciente consumió o no sustancias tóxicas. Tengo que saber si es diabético o no. Y tengo que descartar que haya sufrido un infarto, ¿no? Lo primero que tenemos que ver en un paciente es si respira o no. Respira, ahí puedo proceder a hacerle los análisis, los controles, los chequeos, etc. Pero si no respira, ya lo mando a la muerte. En química sanguínea, ¿qué es lo primero que debo valorar? Aparte de la glucosa. Filipídico. Hoy por hoy no se considera una prueba de emergencia el perfil lipídico. ¿Por qué? Porque los lípidos no se pueden controlar en 24 a 48 horas, ¿no? Pero sí tengo que hacer la valoración mínimamente de glucosa y de la función renal. Es fundamental la función renal, porque en base a la función renal voy a poder ver qué tipo de soluciones voy a administrar. ¿Se entiende hasta ahí eso, no es cierto? Ya, entonces terminen de hacer su hemograma.